Vamos a hacer una encuesta acerca de lo que saben los ciudadanos que van a votar sobre las elecciones y la política nacional. ¿Quiénes pueden modificar la Constitución? La Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Por quiénes está integrado el Congreso de la Unión? Por la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Cuántos diputados federales hay y cuánto duran en el poder? Duran 6 años y son 500. ¿Cuántos senadores hay y cuánto duran en el poder? 6 años y son 120. ¿En qué fecha se creó la Constitución que nos rige actualmente? En 1917. Menciona dos funciones de los diputados. Crear y modificar las leyes. Menciona dos funciones de los senadores. Crear, modificar leyes y aprobar la ley de ingresos e ingresos. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que presenta a Andrés Manuel como candidato? Morena, PT y Encuentro Social. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que presenta a Ricardo Anaya como candidato? PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Tomando en cuenta la historia de los partidos de esta coalición, ¿crees que sus ideales se contradicen o se complementan? Se contradice. ¿Quién puede modificar la Constitución? El poder legislativo. ¿Por quiénes está integrado el Congreso de la Unión? Por la Cámara de Diputados y la de Senadores. ¿Cuántos diputados federales hay y cuánto duran en el poder? Bueno, yo sé que existen 500 diputados. ¿Cuántos senadores hay y cuánto duran en el poder? Bueno, hay 128 y duran 3 años. ¿En qué fecha se creó la Constitución que actualmente nos rige? Pues es la del 5 de febrero de 1917. Menciona dos funciones de los diputados. Legislar y aprobar leyes. Menciona dos funciones de los senadores. También legislar y aprobar lo del poder ejecutivo. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que presenta a Andrés Manuel como candidato? Andrés Manuel representa al PT, a Morena y el otro es Encuentro Social. ¿Quién puede modificar la Constitución? Los diputados y senadores. ¿Por quiénes está integrado el Congreso de la Unión? Por diputados, senadores. ¿Okay? ¿Cuántos diputados federales hay dentro del Congreso de la Unión y cuántos años Duran 6 años. No es cierto, 3 años. Y la cantidad sí la desconozco. 500. ¿Cuántos senadores hay y cuánto es su duración del poder? Igualmente 3 años y desconozco exactamente el número de senadores. Son 128 y duran 6 años. Okay. ¿En qué fecha se creó la Constitución que actualmente nos rige? El 5 de febrero de 1917. Menciona dos funciones de los diputados. Discutir y avalar las leyes que se modifican y la creación de nuevas leyes. ¿Okay? Menciona dos funciones de los senadores. En algunas ocasiones tienen que avalar, por ejemplo, las modificaciones de las leyes que emiten, ya sea a lo mejor tal vez hasta el Ejecutivo, el presidente de la República que pone como propuesta, o también algunos diputados que ponen como propuesta tienen que pasar por parte de los senadores para ser avalada finalmente. Okay. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que representa a Andrés Manuel López Obrador? Los partidos son Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Okay. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que representa a Ricardo Anaya? Ricardo Anaya es el PAN, el Partido de Acción Nacional, Movimiento
Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Ok, muy bien. Tomando en cuenta la historia de los partidos, o sea, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ¿cree que sus ideales se contradigan o se complementen? No, yo pienso que se contradicen, porque son posturas, bueno, los partidos se crearon con posturas totalmente distintas entre los ideales que tenían como partidos individualmente. Ok. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición de José Antonio Meade? José Antonio Meade, el PRI, el Partido de Revolución Institucional, el PANAL y el Partido Verde Ecologista. Muy bien. ¿Cuál es el significado del acrónimo Morena? Movimiento de Regeneración Nacional. Ok. ¿Los diputados pueden reelegirse? Los diputados, creo que ahora ya se pueden reelegir. Ok, muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Hola, buenas ¿Le tardes. puedo hacer 13 preguntas? Claro que sí. ¿Quién puede modificar la Constitución? La puede modificar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y excepcionalmente el Poder Ejecutivo puede decretar que queda sin efectos la Constitución mediante una declarativa por un estado de emergencia o una intervención de otra nación. Ok. ¿Por quiénes está integrado el Congreso de la Unión? El Congreso de la Unión está integrado tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. Los senadores son representantes de las entidades federativas y la Cámara de Diputados son representantes de la población de nuestra nación. ¿Cuántos diputados federales hay y cuánto duran en el poder? 500 diputados federales, ¿Y cuánto duran en el poder? 3 años, y los senadores duran 6 años. ¿Y cuántos hay en la Cámara en la Cámara de Senadores? ¿Cuántos senadores 48. hay? Ok. Y ¿en qué fecha se creó la Constitución que nos rige actualmente? 1917. Menciona 2 funciones de los diputados. De los diputados, pues precisamente son el crear legislaciones que son regulatorias de la Constitución. En la propia Constitución están establecidas cuándo las reformas tienen que ser motivo de debate de la Cámara de Diputados y cuándo tienen que ser de la Cámara de Senadores, es decir, están previamente establecidas las materias sobre las cuales pueden emitir esas consideraciones. Pero para poder modificar la Constitución no tan solo se requiere de la opinión de la Cámara del Congreso, sino que también se requiere de los congresos que representan a las entidades federativas mediante el 50+1 o 3/4 partes, que es lo que se le llama por mayoría calificada. Ok. Menciona 2 funciones de los senadores. De los senadores son las mismas. Anteriormente se tenía establecido precisamente en la circunstancia de conceder permisos o licencias al Poder Ejecutivo para poder salir del país y ausentarse. Ello en virtud de que nuestro sistema no maneja un vicepresidente, como en otras naciones donde el vicepresidente cumple las funciones del presidente en sus ausencias temporales o inclusive definitivas. Obviamente la Cámara de Senadores tiene competencia para modificaciones en materia de energética, de seguridad interna. Ok. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que representa Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador es el candidato del partido político de Morena, que se encuentra en coalición con el Partido del Trabajo, el PT, así como con Encuentro Social, y son las 3 fuerzas. Ok. ¿Y el de Ricardo Anaya? El de Ricardo Anaya es el candidato oficial del Partido Acción Nacional, que se encuentra en coalición con el PRD, cuestión absurda, derecha con izquierda, y también en medio el Encuentro Ciudadano, el Movimiento Naranja. De esta coalición que le acabo de preguntar, ¿cree que sus ideales se contradigan o complementan? Definitivamente son los que se encuentran en polos más opuestos. Morena tiene una extracción de izquierda y Encuentro Social de centro derecha, pero sin embargo con relación a Anaya, pues obviamente es de derecha, el Partido Acción Nacional, y en el otro extremo totalmente el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que sabemos que sus ideales pues son de inclusión de grupos vulnerables, y la principal fuente de representación que tenemos pues es la de la Ciudad de México. Ok. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición de José Antonio Meade?
José Antonio Mid es el candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional, que se encuentra en coalición con el Partido Verde Ecologista de México. Nueva Alianza, el de la profesora Elbester. ¿Cuál es el significado del acrónimo Morena? Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Los diputados se pueden reelegir? Actualmente sí se ha modificado la legislación para que los diputados y también los presidentes municipales puedan reelegirse por el periodo inmediato. Lo que existía era una reelección, pero no para el periodo inmediato. Actualmente sí ya se da esa reelección. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Le Hola. puedo hacer Buenas 10 tardes. preguntas? Sí, claro, con todo gusto. ¿Quién puede modificar la Constitución? Los diputados federales y los senadores. Muy bien. ¿Por quiénes está integrado el Congreso de la Unión? Por los diputados y los senadores. Muy bien. ¿Cuántos diputados hay en el Congreso de la Unión? Hay del orden de 500 diputados. ¿Y senadores? Senadores, no tengo el dato, pero son cada distrito o hay una representación por cada individuo de esos. Son 128. 128. ¿Cuántos años duran en el poder los diputados federales? Anteriormente 6, hoy con las nuevas reformas ya se pueden reelegir. Ok. ¿Cuántos años duran los senadores? 6 años. ¿En qué fecha se creó la Constitución que nos rige actualmente? 1917. ¿En qué día? No tengo la fecha, pero solo sé que es en 1917. Fue el 5 de febrero. 5 de febrero. ¿Me podría mencionar 2 funciones de los diputados? 2 funciones. Una de ellas es proponer iniciativas de ley, modificaciones y representar a todos los que le eligieron. Muy bien. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que representa a Andrés Manuel López Obrador? PT. Ajá. Es el que tengo el dato. Sé que hay otro partido, no lo tengo presente, pero el que sí es el Partido del Trabajo. Ok, es Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que representa a Ricardo Anaya? Es el partido que fundó Lázaro Cárdenas del Real, que es el PRD, Ajá. obviamente el PAN, Ujú. y hay otro partido que en ese momento no me recuerdo, pero... Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Sí, el del niño del violín. Sí. Tomando en cuenta la historia de los países de esta coalición, ¿cree que sus ideales se contradigan o se complementen? Se complementan. Por ejemplo, en el caso del PAN y el PRD, en su momento había ciertos puntos que eran divergentes, pero hoy en día sí hay algunos, y yo creo que es lo que les ha integrado. En el caso de Morena, las causas que él tiene sí son complementarias en el Partido del Trabajo. Okay. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que representa a José Antonio Mid? Es el Verde Ecologista, Ajá. el PANAL, Ajá. y hay uno más. Bueno, esos son los que tengo presente. El PRI. Bueno, obviamente el PRI no es quien. Bueno, en realidad, sí el PRI, pero bueno, según los estatutos, él no es un personaje que fue extraído del PRI. ¿Cuál es el significado del acrónimo Morena? Movimiento de Regeneración Nacional. Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Los diputados pueden reelegirse? Ya me la había comentado, Sí, así que sí. sí, ya se pueden reelegir. Ok, muchas gracias. De nada, buena tarde. La Constitución. El Congreso de la Unión.
¿Por quiénes está integrado el Congreso de la Unión? Diputados y senadores. ¿Cuántos diputados federales hay? Federales, 300. Y... ¿Cuánto duran en el poder? 3 años. ¿Cuántos senadores hay? 128. ¿Cuánto duran en el poder? 6. ¿En qué fecha se creó la Constitución que nos rige actualmente? 1927. Menciona dos funciones de los diputados. Cambiar las leyes. ¿Y otra? Yo creo que velar por los derechos de los ciudadanos. ¿Y de los senadores? Igual. Ok. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que presenta Andrés Manuel como candidato? ¿Qué dijimos que era? PT. Ajá. Morena. Y Nueva Alianza. Nueva Alianza. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que presentan a Ricardo Anaya como candidato? El Movimiento Naranja, el PRD y el PAN. Tomando en cuenta la historia de los partidos de esta coalición, ¿crees que sus ideales se contradicen o se complementen? Se contradicen. Ok. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que presentan a José Antonio Meade como candidato? El del PRI, el Verde, ecologista. ¿Y ya? PRD. ¿Cuál es el significado del acrónimo de Morena? ¿Qué es? Movimiento Revolucionario Nacional. ¿Los diputados pueden reelegirse? Sí. ¿Cuántos partidos políticos existen actualmente? 10. Ay, caray. Por la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuántos diputados federales hay y cuánto duran en el poder? Duran 6 años. ¿Y cuántos son? Son 121, me parece. ¿Cuántos senadores hay y cuánto duran en el poder? El mismo tiempo que los ¿Cuántos son? Híjole, no tengo idea. ¿En qué fecha se creó la Constitución que nos rige actualmente? En 1817. Menciona dos funciones de los diputados. Irse a dormir y aprobar leyes. Dos funciones de los senadores. Las mismas. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que presenta Andrés Manuel como candidato? Es únicamente Morena, no hay coalición. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que presenta Ricardo Anaya como candidato? Es el Convergencia. El Convergencia no. Los partidos. Ciudadanas, no me acuerdo el nombre correcto. Ajá. Es Ciudadana, es el PAN. ¿Cómo se llamaba el niñito? Movimiento Naranja. Ajá. Ok, tomando en cuenta la historia de los partidos de esta coalición, ¿crees que sus ideales se contradicen o se complementen? Pues yo creo que es por conveniencia, no es tanto porque se contradigan, sino es... ¿Quién puede modificar la Constitución? Los legisladores y el presidente. ¿Por quiénes está integrado el Congreso de la Unión? Diputados, senadores. ¿Cuántos diputados federales hay y cuánto duran en el poder? No sé si son federales, pero en total son 500. Ok, ¿y cuánto duran? Diputados, 3 años. ¿Cuántos senadores hay y cuánto duran en el poder? 120 y algo y duran 6 años. ¿En qué fecha se creó la Constitución que nos rige actualmente? 1917. Menciona dos funciones de los diputados. Crear y modificar las leyes y aconsejar al presidente. Menciona dos funciones de los senadores. Uy, no sé. Mira, no me lo sé bien. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que presenta a Andrés Manuel como candidato? Andrés Manuel es Morena y no sé si Nueva Alianza. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que presenta a Ricardo Anaya como candidato? Es PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. ¿Quién puede modificar la Constitución?
Los legisladores, ¿Quiénes son los legisladores? la Cámara de Diputados Nada más. y los senadores por alguna iniciativa de ley o algo así. ¿Por quiénes está integrado el Congreso de la Unión? Diputados, senadores y Cu- ya. ¿Cuántos diputados federales hay y cuánto duran en el poder? Hay 500 y duran en el poder 3 años. ¿Cuántos senadores hay y cuánto duran en el poder? Hay 123, 22, no sé. Y duran 3 años. ¿Senadores? Ajá. Ah, bueno, 6 años, perdón. ¿En qué fecha se creó la Constitución que nos rige actualmente? En 1810. Menciona, 17. menciona 2 funciones de los diputados. Aprobar. No, espera. Sí, pues aprobar leyes, ¿no? Y otra, pues proponer iniciativas de ley. Ok, ¿y de los senadores? De los senadores, igual. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que presenta Andrés Manuel como candidato? Ninguno, nada más es Morena. ¿Quién puede modificar la Constitución? La Cámara de Diputados y Senadores. ¿Por quiénes está integrado el Congreso de la Unión? Por los diputados y senadores. ¿Cuántos diputados federales hay y cuánto duran en el poder? 500 y duran en el poder 6 años. ¿Cuántos senadores hay y cuánto duran en el poder? Son 100... No recuerdo. ¿Y cuánto duran? 3 años. ¿En qué fecha se creó la Constitución que nos rige actualmente? 1917. Menciona 2 funciones de los diputados. Crear, modificar y aprobar leyes. De los senadores, Es la misma. ¿cuáles son los partidos que integran la coalición que presenta Andrés Manuel como candidato? Son PRD, Movimiento Ciudadano y Morena. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que presentan a Ricardo Anaya como candidato? Es PAN, PRD, no. Sí, PAN, PRD y... No, ya no me sé. Tomando en cuenta la historia de los partidos de esta coalición, ¿crees que sus ideales se contradicen o se complementen? ¿De la coalición de Ricardo Anaya? Ajá. Pues yo creo que se contradicen porque cada partido tiene diferentes ideales. ¿Cuáles son los partidos que integran la coalición que presenta a José Antonio Meade como candidato? El Verde, Nueva Alianza y el PRI. Después de realizar esta encuesta, podemos concluir que la población realmente no sabe cuál es la diferencia entre los diputados y los senadores, bueno, sus funciones, y no saben realmente como los datos, como números, fechas, y de igual manera algo muy importante es que no saben qué partidos conforman las coaliciones. Entonces de esta manera no van a saber cuáles son sus propósitos o sus ideales y realmente van a votar por algo que no conocen.